inocencia dice, venga a tu reino, Señor, ¿verdad? Un dulcecito, una paletita. Pero en ese momento él tenía la sabiduría, pero no sabiduría de bien, sino de mal. En ese momento, yo me recuerdo porque es que el Señor me llevó a lo profundo para darte mi falla. Y decía al Señor, tú tienes una falta de perdón. Y yo le decía, Señor, ¿contra quién? Entonces el Señor me llevó hace años, cuando esa persona, cuando empezó a ganar mi confianza y a escondidas, él empezó a hacer cosas horribles delante de mi vida. Yo recuerdo bien que siempre le decía yo a esa persona, por favor deja de hacerme daño. Y le lloraba y le decía, Dios, tú no existes. Y perdón la palabra, pero le decía, Dios, eres un maldito mentiroso, le decía al Señor. Tú, Virgen María, eres la peor mentirosa que puede haber, le decía al Señor. Porque llegó el momento, la gravedad del sentimiento, que este hombre ocultaba tanto, que llegó el punto en el cual él se dio la confianza de decirme, ¿sabes qué? A mí me pasa esto, yo siento esto en mi corazón, a mí me gustan los hombres. A mí me decía. Entonces en ese punto, cuando pasó, yo lo empezaba a ver, y él de repente me abrazaba, me besaba, uy, sí, que no sé qué, pero llegó el agravio de intentar violarme su primera vez. Cuando él intentó hacer eso, yo grité, nadie me oyó, nadie veía en la casa, nadie estaba, él estaba grande, yo era un bebé, tenía 6 años. En ese momento yo intentaba defenderme, intentaba golpear, intentaba gritar, nadie me respondía, y jamás nadie estuvo ahí para decir, hey, oye, ¿tú qué estás haciendo con el niño? No, te vas a ir a la cárcel. Jamás de los jamases hubo alguien que viniera y me ayudara. Cuando él tuvo posición de mí a violarme casi 10 veces. 10 veces. Y nunca se tentó el corazón para venir y hacerme daño. Después yo nunca pensé que este daño llegara a ser tan profundo, en el cual, aún estando en México, en la necesidad y en la pobreza, yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué vamos a comer? Pasamos hasta 3, 4 días sin comer. Y yo le decía, mamá, ¿qué vamos a comer? Me dijo, no sé, mi papá nos abandonó, ¿qué vamos a hacer? Entonces en ese propósito, yo agarraba y decía, bueno, no cae mal que vaya a ganarme unos centavos, no cae mal. En ese sentido, ese demonio que estaba en él, se me pasó a mí. Entonces, cuando yo estaba chico, transcurría la edad de 7, 8 años, yo iba a ganarme la vida en los mercados. Iba a trabajar y seguía con esa maldición dentro, seguía con esa partidura dentro. Entonces llegó el tiempo en el cual el tiempo avanzó y mi corazón seguía herido y lleno de porquería, lleno de basura. Entonces yo decía, yo lo odio, yo lo maldigo, y el día de mañana que yo esté grande yo lo voy a mandar a matar. ¿Por qué? Porque esto me destruyó mi vida por completo. Al dado el paso de los años, yo empezaba a tener deseo de tocar hombres. Yo empezaba a tener el deseo de tener sexo con los hombres también, pero por dinero. Porque era tan grande la necesidad a la cual yo decía, eso está bien que yo lo haga. Cuando pasado del tiempo, yo miraba que mi mamá tenía sus pinturas y yo decía, ¿qué se sentirá pintarse la cara? ¿Qué se sentirá pintarse los labios? En ese momento yo empezaba con ese demonio que no me soltaba. Empezaba a quererme pintar los ojos, empezaba a quererme pintar la boca, empezaba a quererme poner cosas para simular que yo era una mujer. Y yo deseaba con todo mi corazón ser una mujer, yo le decía. Dado el paso que yo estaba confundido con ese dolor tan grande, empecé a avanzar. Llegó el tiempo en el cual ese varón, ese hombre, pariente de nosotros, decidió venirse a Estados Unidos. Entonces, en ese entonces, él también tomó posición de violar a mi mamá por 3 ocasiones y mi mamá en las 3 ocasiones resultó embarazada. Y mi mamá siempre lo ocultó hasta que Dios lo sacó a la luz. Entonces, en ese punto, cuando hace 3 días que yo le preguntaba al Señor, dije, Señor, ¿pero qué es de verdad mi falla? ¿Qué es lo que de verdad no me deja avanzar? Porque hay veces que sí me siento incómodo. ¿Qué es el problema? Entonces el Señor me llevó y me dijo, este es lo que te está estorbando, mijo. ¿Por qué no has hecho caso? Pero Señor, es que ya pasaron tantos años. Eso no tiene nada que ver ahorita conmigo. Me has bendecido. Luchas y pruebas, pero aquí está mi esposa, están mis hijos, un taco de sal, un cafecito de agua, un vasito de agua. Pero gracias a Dios estamos bien. Entonces el Señor me decía, no, ahora te voy a mostrar por qué. Porque la falla cuando empieza en el ser humano, empieza en el corazón. Cuando el ser humano
realmente empieza a tener algún problema, alguna dificultad para caminar, para avanzar, para empezar a ponerse en el camino, para empezar a luchar en los caminos del Señor, el diablo siempre le va a poner una falla. Puede ser que sea una falta de perdón, puede ser que sea la envidia, puede ser que sean los pleitos, las iras, las contiendas, los enojos, los adulterios, las fornicaciones, el hablar mal del prójimo, el blasfemar en contra de Dios, el hablar el mal en contra del pastor, el que, no, a mí me hizo daño, a mí no me importa, ni me importa agradecerles, no nada. Entonces, Dios mismo está diciendo, ¿por qué dice Él que del corazón es donde va a venir el ataque? ¿Por qué es que dice la palabra del Señor que desde el corazón va a manar esa maldición? ¿Por qué? ¿Qué es eso que el Señor nos quiere mostrar? ¿A dónde el Señor nos quiere llevar? Y ciertamente, como dice la palabra del Señor, si dice, porque del corazón manan los malos, dice, porque del corazón manan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, todas estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer, dice, con las manos, dice, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hay en veces cosas que, ay, Dios santo, yo me quedaba pensando y dije, Señor, ¿por qué me has dado donde más me duele? ¿Por qué me has sacado a flote lo que ya había pensado olvidar? Entonces el Señor me llevó y me dijo, no, te equivocas. No vas a poder avanzar si tú no me entregas eso. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo es que tú vas a dar a ese punto? ¿Cómo me vas a ayudar a sanar? Entonces en ese punto me dijo, basta con que tú lo declares. Lo perdono en tu nombre. Entonces en ese momento yo decía, Señor, ¿por qué me has sacado esa falla? ¿Por qué me has sacado? Bueno, ¿y no que quieres, pues, no que quieres seguir caminando, hombre? Es la misma simulación que hace como 3 días yo estaba junto a mi carro y decía, bueno, pues este carro, ¿de qué le sirve verse tan bonito? Si está todo tirado ahí, todo parqueado, no camina. Entonces, la misma simulación el Señor me decía, de nada le sirve al ser humano estar tan guapo, estar tan bello, tener tantos lujos y tener tantas riquezas. Pues si de todos modos el diablo le pone una falla y se estaciona en ese lugar, no se va a mover hasta que yo, con el Espíritu Santo, venga y arregle esa falla en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me has sacado a flote lo que hace años ya pasó? Y decía, Señor, porque es necesario para que tú veas mi gloria. Es necesario para que tú avances. Yo le decía, ay, Señor, no, ya empezamos mal. Yo le decía, ya empezamos por otro rumbo. Y yo decía, pero ¿qué tengo que hacer? Yo le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y me decía, basta con que tú me digas y lo declares delante de mí que tú le has perdonado. Entonces, ¿por qué? Porque llegó la casualidad que cuando esa persona hacía demasiadas cosas, el diablo la usó mucho. Y llegaba el momento que yo llegaba de la escuela y llegaba como loco, llegaba perdido de la cabeza. Y mi mamá me decía, mi hijo, no vas a comer, así como mi esposa de repente le dice a mi hijo, no vas a comer. No, mamá, pero los hijos de hoy en día, pues lo único que quieren es ir a agarrar y irse al teléfono a hundirse nada más, también. Entonces, llega y me dice ese día a mi mamá, ¿no quieres comer? No, quiero. ¿Dónde vas a ir? Voy a ir a trabajar. A ratito llegaba con 100, 200, 300, hasta 1,000 pesos. Oh, wow, hijo, ¿pero de dónde lo sacaste? Mamá, es que me fui a trabajar al mercado, a las viejitas les fui a ayudar en su mandado. Y me daban que de 20, que de 30. Dada la circunstancia, que mucho tiempo yo hablé con el Señor de eso. Peleé mucho espiritualmente con el Señor que me diera una respuesta. ¿Por qué había sufrido yo tanto? ¿Por qué permitió que Satanás tan pequeño, a corta edad, con inocencia, azotara mi vida tan feo? Entonces el Señor, cuando yo le decía, Señor, ¿por qué has permitido tanto dolor? ¿Por qué has permitido que yo haya dormido hasta en la calle sin comer 3 días? Y dada la necesidad, cabal que viene el diablo y dice, no te preocupes, yo te voy a dar de comer. Utiliza a esta persona, me causa daño y me orilla a irme a la prostitución también. Cuando llegaba al punto que yo iba a diferentes lados del estado de Veracruz, donde yo pertenezco, me encontraba ciertas personas que me decían, no te preocupes, por pasar un rato contigo te pueden dar hasta 500, hasta 1,000 pesos. No pasa nada. Y decía, pues ¿dónde es? No, pues es en tal lugar, nomás ponte bella. Me decían, ponte bella y eso es todo. Y yo decía, bueno, pues vamos a darle. En ese momento, cuando yo llegaba con la persona, el diablo me hacía sentir el anhelo por eso. Me hacía sentir con esa abominación asquerosa de querer sentir algo que lo iba a lo contrario del Señor. A lo cual el Señor, creador del cielo y de la tierra, desaprueba. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 1:9, dice la palabra del Señor que toda esa clase de cosas son reprobadas delante de Él. ¿Sí?
entonces, si nosotros logramos ver, yo le preguntaba al Señor y yo le decía, bueno, Señor, ¿por qué me has sacado esa falla desde lo más profundo, hombre? Y es lo mismo que me decía, bueno, entonces, ¿cómo vas a dar con la falla de tu vehículo si no quieres, no aceptas que yo te saque tu falta de perdón de hace años? ¿Cuánto tiempo has estado estacionado aquí? Y de ahí no pasas. Y lo que has obtenido, lo has obtenido por mi gracia, por mi misericordia. Entonces, en ese punto, yo dije, sí, cierto, Señor, tienes toda la razón. Tienes toda la razón en esa área y te doy la palabra. Entonces, yo empecé a reaccionar y empecé ahí a meditar y a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué permitiste tanto dolor? ¿Por qué? Entonces, el Señor me hizo saber y me dijo, porque largo camino y arduo camino te espera. Entonces yo dije, no, más. Dije, más del que ya he pasado. Yo me lamentaba y decía, más. Entonces, cuando yo vine a la palabra del Señor y leí todo esto, entonces me basé a la escritura y dije, Señor, ¿por qué es que de aquí de la palabra, dice tu palabra, que cuando una falla empieza en el corazón? El diablo es bien astuto para atacar los sentimientos. Cuando nosotros logramos ver, dice la palabra del Señor, que si por ahí empiezan los malos pensamientos, los homicidios, la mentira, que te dije, que no te dije, si logramos ver que se hace como reactivo a que pueda ser propenso que nosotros fallemos en ese instante. Esa falla va a estar ahí, y va a estar ahí, y va a estar ahí. ¿Y hasta cuándo? Dice el Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Si cuántas veces el Señor nos habla, vengas a la iglesia, hombre. Mire, va a haber culto tal día, va a haber campaña tal día. Mire, ¿sabe qué? Vamos a ir. Ahora nos toca ir a Los Ángeles, vamos. Y, ay, no, es que mira, lo que pasa que me duele la panza. Ay, no, es que mira, es que tengo cosas que hacer. Y el diablo es experto para meternos esa falla en el corazón. Y es experto para echarnos a perder con esa pequeña falla que por falta de fe, por falta de conocimiento, no logramos ver que el diablo ya maquinó en el corazón para sernos mentirosos delante de Dios también. ¿Sí? Entonces, en ese punto, cuando yo le decía al Señor, bueno, ay mi Dios, pero yo me siento bien delante de ti, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Sí? Y yo decía, bueno, Señor, bueno, casi me como mis palabras yo solo también. ¿Por qué? Porque a ti no te importa si yo llego a la iglesia y me paro con un buen tacuche de Michael Kors o de lo que sea, ¿verdad? Que me pare con un buen traje. Eso a Dios no le importa. Porque la palabra del Señor nos ha enseñado muchas veces. A Dios no le importa quiénes somos en la estatura de que hay veces que llega la arrogancia, llega al ser humano los malos pensamientos, como dice la palabra, del corazón se crean. No. Yo soy el evangelista Alonso y vengo para acá y hago esto y hago el otro y me lleno de vanagloria en veces. En veces de darle la gloria a Dios, la gloria me la doy yo también. Y digo, bueno, pues entonces, ¿cómo es la cosa, verdad? Entonces, cuando yo empezaba a ver eso, el Señor es lo mismo que me dijo, no importa que tú te sientas como te sientas, espiritualmente o emocionalmente, pero si tú realmente no dejas que yo y el Espíritu Santo arreglemos esa falla, no vas a poder avanzar. Entonces yo le decía al Señor, gracias Señor, porque desde este momento te pongo en tus manos esa falta de perdón. Aleluya. En ese momento, cuando pasó eso, después al dado tiempo, yo llegué a la casa, le comenté a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Tuve este encuentro así, y tuve esta simulación así de parte del Señor. Entonces yo le decía al Señor, le dije, gracias Dios. ¿Por qué? Porque en veces somos bien sinvergüenzas también. Una falta de perdón la tomamos como que, está bien, pues, no me importa, pues cada quien su ruta. Ellos son cristianos de la nueva ola y nosotros somos de aquí de la otra nueva ola. ¿Sí? En veces, por pensar nosotros en nuestras propias fuerzas, dice la palabra del Señor, ahorita vamos a ir al libro de Proverbios, como dice la palabra del Señor, que en veces nosotros, por no darle el permiso y la autoridad al Espíritu Santo, que venga y nos arregle esa falla que nos está estorbando, que no nos deja avanzar, es ahí donde nosotros le estorbamos y le somos piedra de tropiezo al Señor. Ahora, yo siempre anhelé en mi corazón, y ahí está mi esposa de testigo, mi carro lleva me han matado como 3 semanas estacionado afuera de mi trabajo. Y siempre, aún así yo siendo mecánico, fíjese cómo son las cosas. Yo sé arreglar casi el mayor porcentaje de las partes de carro. Y yo se me hacía extraño, y hasta el esposo de mi hermana que vino a acompañarme, yo le preguntaba, a ver hermano, ¿usted que sabe más de mecánica? A ver, échame un consejo, ¿qué puedo hacer? Ni siquiera tampoco nos resultó. No nos resultó porque yo le decía, bueno Señor, pues entonces lo voy a tener que echar a John que por $100.
Y entonces lo que yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuánto valgo para que me vaya al yonque? ¿Cuánto valgo por tanto tiempo estar estacionado y no haber permitido sacar esa falla de ahí de mi corazón? ¿Sí? Entonces cuando pasó el tiempo, yo le decía al Señor, Señor, bueno, en este punto yo decido ser libre. Yo decido ser libre de esa falta de perdón de hace años. ¿Por qué? Porque fui azotado por los demonios en la calle, en la prostitución. Fui azotado por los demonios en la violación. Fui azotado por el diablo en los gritos, en los insultos, en las humillaciones. Fui insultado por el enemigo una vez que me agarraron entre 4 varones y me golpearon solo por defender a mi mamá. Paré al hospital casi en coma, reventado de los riñones y de los pulmones. A patadas me agarraron un día y yo siempre decía, ¿y Dios dónde está? Y ese tal Dios que la gente dice y que los católicos dicen, ¿dónde está? Siempre preguntaba, ¿dónde está la Virgen María? Decía yo. Entonces, ese día que estaba hablando con el Señor, cuando me estaba simulando lo de mi carro, cuál era que podía tener la falla y qué es la recomendación que él hacía. La palabra del Señor dice, mire, si quieren vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Y nomás me esperan porque si hay alguien que con confianza quisiera leer ese versículo en voz alta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿5 qué? El libro de Proverbios 3, 5 al 6. Ok, 3, 5, 6. Aleluya. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en tabla de tu corazón. Proverbios 3, 5, 6. 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, miren, aquí tengo esta versión también. La tomé un poquito más ahí. Dice la palabra del Señor, dice, pon toda tu confianza en Dios, y no en lo mucho que sabes. Dice, toma a Dios en cuenta en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Aleluya. Entonces llegó el momento que yo le pregunté al Señor, dije, ay, Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para que el carro quede? Yo siempre me preguntaba, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero llegó el punto que así como yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Ahorita te entrego esto. Entonces el Señor me dijo, ok, entonces esta es la falla de tu carro. Empecé a simular y empecé a dar el porcentaje al 100%. Dije, Señor, ¿esta de verdad la falla de mi carro? Sí, esta es la falla de tu carro. Y decía, ok, Señor, entonces lo voy a dejar ahí. En el debido tiempo lo voy a arreglar. ¿Por qué? Y entonces Él me dijo, ok, hay en veces también a las cuales, como a mí me pasó, por más que nosotros decimos, porque el ser humano siempre es orgulloso, el ser humano, la verdad, siempre está dispuesto a ser orgulloso y decir, no, a mí no me importa, no, yo no le debo nada, no, así la dejamos, pues Él hizo un mundo. Entonces el diablo fue experto, también así como dice la palabra del Señor, que la palabra se siembra en el corazón del ser humano y Dios la riega. Así el diablo también mete las maquinaciones, porque el diablo sabe perfectamente que aquí no pasa. Él sabe bien perfectamente que aquí no pasa, pero al corazón sí entra. Porque muchas veces, la vez pasada también, me estaba compartiendo la palabra y estaba yo diciéndole también a la congregación, decía yo, bueno, ¿por qué en veces permitimos que Dios se salga del trono de nuestro corazón? ¿Por qué permitimos en veces que el diablo venga y se siente bien concha ahí? Pues sí, yo aquí vivo, yo aquí soy. Dice la palabra en el libro de San Mateo, dice, me toma la simulación acerca de que, como dice la palabra del Señor, que cuando viene Dios y saca ese mal espíritu, el espíritu se va. Y que cuando después vuelve con 7 demonios más poderosos que el que estaban. Entonces, en este punto, cuando yo simulaba y decía, Señor, el día que estaba hablando en la congregación, decía a los hermanos, decía, bueno, porque hay veces también que no queremos aceptar el punto de que nosotros somos orgullosos, somos llenos de falta de perdón. Y cuando el diablo viene, es experto para venir y sentarse en tu corazón y agarras tú una silla con colchoncito y dice, aquí me siento yo y a ver quién me saca. ¿Sí? Ahora,
qué y cómo y cuándo el diablo es que se mete y se mete para acá adentro. Esa es la cosa que a veces no nos damos cuenta. En veces el diablo no ni siquiera te va a avisar, ni siquiera te va a decir, hey, ya vine. Ni siquiera el diablo te va a venir a decir, oye, ya estoy aquí a la puerta, ¿me recibes? El diablo se te va a aparecer en una necesidad. Blasfemas en contra de Dios. No tengo para la renta, no tengo para comer. Ahí el diablo se manifiesta. ¿Dónde está tu Dios? Pues no, que tenías un Dios de poder. El diablo de repente viene y te va a decir, ay, me siento enfermo, mira, ¿sabes qué? Me siento enferma. Y el diablo va a venir, oye, y no que por las llagas y por su sangre fuiste curado y lavado. Entonces, como dijeran por ahí, entonces, ¿qué onda? ¿Dónde está tu Dios, pues? ¿Va? El diablo siempre ha sido experto y es bien sinvergüenza para venir a humillar al ser humano, peor a la iglesia del Señor. Entonces, en este punto, cuando este día que estaba yo compartiendo con la congregación, eso es lo mismo que yo le decía. Hay veces que nosotros permitimos que el diablo venga y bien concha se siente en nuestro corazón y tome decisiones por nosotros, y esa falla nunca salga a flote. ¿Por qué? Porque nunca le damos la libertad a Dios ni tampoco al Espíritu Santo que venga a hacer el trabajo, que como dice la palabra del Señor, si nosotros le diéramos la confianza y nosotros le diéramos lo que no sabemos, se lo pusiéramos en las manos al Señor, el Señor realmente Él viene con su mano de poder y con su Espíritu Santo. Él da con la falla y Él saca con la falla. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos avanzando, que nada nos detenga, ni tampoco una falta de perdón, ni tampoco los celos, ni las envidias, ni los pleitos, ni tampoco los adulterios, porque el diablo es bien experto ahorita. Me recuerdo años atrás cuando la televisión estaba sana, si pasaban unas mujeres bien cubiertas, sí, el clima del tiempo, y decían las mujeres, el clima del tiempo, mira, ahora tenemos tanto pronóstico, pero el diablo ha sido experto para hasta en los últimos tiempos derribar a quien se le ponga enfrente. La palabra del Señor nos ha enseñado, como dice por ahí en el libro Apocalipsis, dice, ¿por qué aquí que el diablo ya le queda poco tiempo? Por eso anda buscando a ver quién se lo lleva, a ver quién le hace caso a tanta burrada que él dice, no, pues mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Y el Señor dice, sí pasa, porque en el día de mi venida te quedas. Sí pasa, porque si no arreglas esa falla, entonces no vas a avanzar, y si no avanzas te quedas. Yo no voy a venir para atrás. Ay, mijo, ¿por qué te quedaste? ¿Necesitas grúa? ¿O qué necesitas para avanzar? Y es lo mismo que yo le decía al Señor. Entonces, esta es mi falla que me sorbe. Me decía, sí, esta es tu falla. Y ahora, lo que yo miraba con mi vehículo, decía, Señor, ya me cansé, no es el estar, no es la pompa de gasolina, no es ni las bujías, no es ni los cables. ¿Qué puede ser, Señor? Y la misma simulación me pasó a mí. Por yo no tener sabiduría en mi propia fuerza, por no dejar que el Señor tomara control y me diera la sabiduría que podría ser como mecánico, pues mi alma talaba, quedé avergonzado delante de Él. Entonces en ese punto lo mismo pasó. Cuando el Señor me sacó mi falla, quedé avergonzado delante de Él y dije, Señor, no es posible que yo haya avanzado ya hasta aquí y tú me hayas ver lo que me está estorbando. Porque la luz del check engine no se apaga. Señor, ¿cómo le apago la luz del tablero? Que no. Entonces es lo mismo que casi yo traía. Y decía, Señor, pero ¿cómo es que todavía traigo esa falla ahí pendiente? Sí, y esa falla es la que también no te ha dejado que yo te bendiga en totalidad. Entonces hagan de cuenta que en ese momento cuando yo le decía al Señor, bueno, de todos modos, gracias. De todos modos ya hablaste a mi vida. Ya me hiciste saber cuál es lo que me está estorbando a mí en mi caminar. Entonces también me ponía yo a meditar en este tiempo, antes de llegar aquí a la congregación, me ponía a meditar y dije, sí es cierto, ¿cómo es el diablo de sinvergüenza? Mire usted, porque el diablo es experto, mi alma te alaba. El diablo es bien sinvergüenza, que para cuando dicen, te toca ir a predicar a los ángeles, te toca ir a apoyar la obra de los ángeles, no, pues mira, ahora que me agarró dolor de panza, no, pues ahora lo que pasa es que hay mucho tráfico y a mí me agarra el sueño. Un hermano decía por ahí, hermano, ¿por qué no vas con nosotros a la congregación de los ángeles? Y no decía referente a la de nosotros allá, cuando un día invité a un hermano, no hermano, vieras de ver que cuando voy en el camino miro doble, y cuando voy bien pescado del volante dice miro doble, y como que me falla la vista. Y decía, pues, ¿y entonces a qué te estoy invitando a la iglesia? No para que seas libre, no para que el Señor te liberte de esa ceguera, no te he invitado a la iglesia para que el Señor trabaje en esa área. Y aún así, como dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 3:5, dice que en vez de que nosotros le demos la confianza al Señor, digamos, Señor, sí, sabes que la verdad, mira, esto me está causando, pero hasta dolor de barriga y dolor de pies, ayúdame por favor, mira,
no he perdonado a esta persona de años, no he logrado ver el remedio para que yo sea libre de este problema. En veces, como dice la palabra del libro de Proverbios, en veces de poner nuestra confianza en Dios y declarar, sí, Señor, ¿sabes qué? Tengo falla, tengo errores, tengo esto, y que el Señor venga y que con su Espíritu Santo nos haga libre de toda maldición y toda transgresión del pasado, en veces decimos, todo está bien, y seguimos así sirviendo, y seguimos, no, pues yo sí estoy ungido por Dios, y mi alma te alaba, y reprendemos y echamos fuera todo espíritu inmundo, y sí, pero ¿y qué dice Dios de eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente dice Dios? Dice la palabra del libro de San Mateo capítulo 15, y yo le preguntaba al Señor, dije, bueno, ¿y por qué es que todavía estaba guardado eso ahí? Y simplemente el Señor hace saber por qué. Porque del corazón mana todo eso. El diablo es experto para venir a atacar el corazón, y ahí te quedas, te dejo tu regalito, no te preocupes. Y entonces el diablo viene, ataca el corazón y te empieza a meter los malos deseos. Dice la palabra del Señor, ¿cómo fue? Me quedo simulando, ¿cómo fue que el Señor Jesucristo en este punto dice, pero si alguno de vosotros mirare a una mujer y la codiciare con sus ojos, ya adulteró con ella en su corazón? Dice, santo, aleluya, pero ¿y por qué en el corazón? ¿Qué tiene que ver el corazón con los ojos? Hombre, yo la devoro, decía yo, ¿no? Pero el punto más grande es como es que el Señor está diciendo que ahí es donde el diablo ataca. Ahí mero es donde dice, aquí te voy a dar, mira, aquí te voy a dar con tu esposa que se te pone al brinco y no ejerces. Aquí te voy a dar con los hijos, no te preocupes. Aquí te voy a dar con los celos, te voy a dar con la falta de perdón, con las envidias, con los adulterios, con el chisme. Ay, mi alma te alaba, porque así también solemos tener la lengua también. ¿Sí? El diablo es experto para venir y meternos en el corazón. Y, ¿sabes qué? Fulana me dijo tanto. Me dijo que el hermano iba a ir a Los Ángeles a predicar. ¿O que el hermano iba a qué? ¿Iba a ir al baile? Oh, sí, oh. Y al ratito van y le dicen el chisme a otra persona. Oh, que el hermano evangelista iba a ir a un party. Entonces, en vez de que nosotros hagamos las cosas bien, las empeoramos en veces. Porque el diablo es experto para maquinar el corazón, para meternos los malos pensamientos. En vez de que digamos, sí, que Dios lo bendiga y que Dios guarde su camino donde yo vaya, donde Él vaya, lo que yo no puedo hacer, que lo haga Él, pero que la obra crezca. Amén. Pero hay en veces que cuando el diablo viene, mire el diablo como es de sinvergüenza, hermano. No sé si ustedes logran ver. La palabra, hay un punto en la Biblia, como la palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesucristo se fue al desierto, el diablo ahí va el sinvergüenza, como es de sinvergüenza. Yo lo digo así porque de verdad que me da esta tristeza, pobre enemigo. Ahí va de sinvergüenza tras del Señor. Y cuando miró que el Señor tenía tal vez hambre, porque se aventó a la brava al desierto, se aventó a ayunar en el desierto, y dice la palabra del Señor que estuvo como 40 días en el desierto. Y yo creo el Señor, yo no lo puedo ver de esa forma, pero a lo mejor el Señor tuvo hambre, tuvo necesidad de algo, y el diablo sabía qué. El diablo sabía qué, porque hasta sinvergüenza fue que ni siquiera el Señor tuvo el corazón de decir, bueno, pues como que tiene hambre de comerse un pancito de dulce y un cafecito, ¿no? Ahorita le voy a ir a decir, bueno, si tú eres Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras, conviértete en pan? Y aviéntate un pancito, pues. No que tú eres Dios. ¿Sí me entiende? Y el diablo ha sido bien sinvergüenza para maquinar en el corazón del hombre. ¿Por qué? ¿Por cuál es su estrategia de él? Porque sabe perfectamente que sus días están contados. Y como sus días están contados, su estrategia es agarrar el corazón, agarrarlo en su mano, meterle basura. ¿Y para qué? Y usted dirá, no, pues qué, no, si yo ahorita fallo, y yo ahorita, no, pues yo ahorita puedo adulterar sin que mi esposa se entere, yo adultero, yo fornico, y ay, mi alma te alaba, Señor, perdóname, y perdóname, yo me reconcilio contigo, te pido perdón, y santo remedio, y se acaba, ¿sí? Y eso no es así, porque la estrategia del diablo es que cuando dice el diablo, yo te agarro, te siembro ahí eso, y nadie te lo saca más que Dios, y como no buscas de Dios, te vas a quedar parqueado ahí, como un yonque. Entonces, si nosotros le diéramos la oportunidad al Señor, que Él realmente viniera, Señor, ¿sabes qué? No he podido avanzar durante todos estos días, ¿qué es lo que me estorba? Entonces el Señor viene y Él ha prometido, dice la palabra del Señor, que Él ha prometido bendecirnos. Dice la palabra del libro de Deuteronomio, versículo 28, dice, porque si estuvieres atento a la voz del Señor, Jehová tu Dios, dice, serás bendecido en tu entrar, serás bendecido en tu salir. Serás bendecido donde quiera que estés. Todo lo que la palma de tus manos toque será bendecido, y todo lo que la planta de tus pies pise será prosperado. Será bendita tu canasta de amasar, serás bendito tú en el campo donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo siempre le preguntaba al Señor, bueno, entonces, ¿qué he hecho tantos estos años?
Y dice, ¿cuándo? Me dijo una hermana, bueno, ¿y a ti quién te puso de evangelista? Dije, pues nada más y nada menos que el Señor, y con la cobertura de mi pastor. ¿Y pero cómo sentiste ese llamado?